Hola, soy Insomnio Criminal y hoy les traigo un caso que está de aniversario. Ayer se cumplieron 8 años de este terrible caso aún sin resolver. San Pedro de Atacama, centro turístico de la segunda región, 2014. Kurt Martinson era un joven de 35 años que vivía en San Pedro de Atacama, un joven muy querido por su familia y su madre, que trabajaba como guía turístico. Según su mamá, era una persona muy sana, alegre, deportista, que jugó básquetbol mucho tiempo, que era conciliador y muy buena persona. Uno de 4 hermanos, que habían vivido en Santiago y luego en Chuquicamata. Kurt solía mandarle mensajes a su mamá diciéndole: Linda, te quiero. Él había estudiado ecoturismo en el Duoc, egresando en 2006, y había trabajado en distintos lugares de Chile. Le gustaba mucho el aire libre. Kurt medía 1,90 m y pesaba 90 kilos. Era moreno, musculoso y de sonrisa afable. Incluso había modelado en Bolivia y le decían el bombón chileno. Incluso una amiga del colegio de él decía que las niñas se asomaban a verlo. Los testigos coincidían en que era muy caballero, incluso tímido. El viernes 21 de noviembre de 2014, la madre de Kurt le dejó pasado un mensaje diciéndole que le iba a enviar una bicicleta, y él no respondió, asumiendo su mamá que estaría muy ocupado. También durante ese fin de semana, una amiga de él le mandó un mensaje preguntándole cómo estaba y que diera señales de vida. El lunes 24 de noviembre de 2014, Kurt Martinson desapareció sin dejar rastro alguno. El día de su desaparición, llegó a trabajar al Hotel Alto Atacama a las 9 de la mañana y salió como guía con un grupo de personas. Otras fuentes dicen que llegó a las 8 de la mañana. Alrededor de las 12:30 volvió del tour y al parecer los turistas hicieron un reclamo en contra de Kurt porque éste había tenido conductas extrañas y tratos hostiles. A la 1, el jefe de Kurt le preguntó qué le pasaba y Kurt dijo que se sentía mal y pidió permiso para irse a su casa. A las 3:34 de la tarde, su expareja, Severin, lo llama para saber cómo está, ya que se había enterado de que había tenido problemas en el trabajo. Kurt le responde que le había dejado un libro que ella le había prestado en la recepción, y ella se molesta ya que pensó que se lo devolvería en persona. La llamada duró menos de un minuto, y después Kurt no contestó más llamados. Otro testigo señala que a las 16 horas de ese día, su hijo había encontrado el teléfono de Kurt botado a un costado del camino a medio trayecto entre el hotel y el centro de la localidad, sucio, con carga y encendido. Lamentablemente este niño le regaló el teléfono a un turista de Santiago, quien lo recibió al parecer de buena fe, y solo se pudo recuperar tras insistentes llamados por parte de los hermanos de Kurt a su número, en que finalmente contestó esta persona y les explicó por qué tenía el teléfono de Kurt. A las 6:30 de la tarde de ese día 24 de noviembre de 2014, otra testigo dice que se encontró con Kurt, quien iba con el torso desnudo y que le pidió agua, y que después siguió su camino hacia el norte hablando solo. A las 7 de la tarde, un obrero de la estación fluviométrica vio a Kurt caminar hacia el norte, siendo al parecer la última persona que lo vio. Los detectives descartaron, por no haber antecedentes, que se tratara de un abandono o un suicidio. Respecto de que sea una desaparición producto de terceros, la policía indicó que fue visto por Camino Catarpe durante varias horas caminando sin compañía y hablando solo. Además se descarta el robo de su aparato celular, por cuanto mantuvo una llamada con su expareja y a los pocos minutos fue encontrado el teléfono por otras personas.
llegando a concluir que la llamada generó que se deshiciera del móvil y sus documentos, los cuales fueron encontrados en un radio cercano. Esta conclusión igual me parece algo apresurada, pues quizás fue perseguido o amenazado por alguien y eso hizo que se deshiciera de sus cosas. La policía estableció la hipótesis de muerte por accidente, por cuanto diversos testigos lo vieron caminar por Catarpe, desplazándose por el río en dirección a la mina San Bartolo, siendo visto por última vez a las 7 de la tarde. Los detectives realizaron el posible recorrido que habría seguido Martinson, determinando que luego de 2 horas de caminata le habría pillado la noche, y por lo complicado de la geografía era imposible seguir avanzando sin luz natural. Si hubiera continuado por el lecho del río, hubiese llegado a la mina San Bartolo, donde existen trabajadores que lo pudiesen haber visto, lo que no sucedió. El sábado anterior a su desaparición, al parecer algo raro sucedió, porque una mujer del mismo hotel lo llamó y quizás esa persona podría saber qué es lo que pasó con Kurt. Pero esta información la aporta la madre y desconozco más antecedentes de ella. Quizás era el mismo llamado de la expareja al que nos referimos. La madre de Kurt ha dicho en entrevistas que en un momento ella viajó a San Pedro y que habló con la PDI y que ellos le dijeron en un momento que habían encontrado el cuerpo de su hijo, pero luego que un fiscal de Calama lo llamó para decirle que no era cierto, que se trataba del cuerpo de un brasilero. Pero ella nunca supo qué pasó con eso y que puede ser que le hayan ocultado algo. En este caso hay diversas teorías. Una primera teoría es un desvarío mental que habría llevado a Kurt a deambular por el desierto. La mamá de Kurt señaló en una entrevista que había una teoría que señalaba que Kurt tenía un brote psicótico o esquizofrenia y que había dejado sus remedios y que por eso había decidido deambular por el desierto. Según los medios de prensa, al parecer un informe policial señaló lo siguiente. Se logró establecer que los días previos a su desaparición comenzó a sufrir de estrés laboral, lo que habría desencadenado en trastornos psicóticos y delirios. Además, mantenía varios proyectos referentes a la creación de una discoteca subterránea, para lo cual requería una fuerte suma de dinero la cual no tenía. Ese documento añade que Kurt había señalado que conocía la existencia de minas de las que podía extraer minerales preciosos, especialmente oro, y así obtener recursos para sus proyectos. El informe señala que se presume que mientras se encontraba en este estado psicótico concurrió hasta dichos lugares y al no tener juicio de realidad pudo caminar por horas o días hasta sufrir agotamiento y fallecer en cualquier parte del desierto, siempre en dirección a la salida norte. Al parecer, llegaron a esta conclusión porque Kurt había sufrido de narcolepsia, trastorno del sueño. Además, en San Pedro habría conocido a Sonia Ramos, una testigo que habría dicho que Kurt le dijo que podía escuchar el pensamiento de la gente, motivo por el cual le prestó ayuda como terapeuta. Desconozco si ella era terapeuta en realidad o no. Sobre esto, la mamá de Kurt ha dicho lo siguiente, que la causa es por secuestro, no se puede cerrar nunca y espero que se concrete la diligencia de reconstitución de escena que solicitó Vinko Fodic, su abogado. Agrega, puedo decir que la PDI miente y con fundamentos. Yo leí ese informe. Mi hijo no iba a construir una discoteca, iba a administrar una discoteca de la señora Sonia Ramos. Yo le puedo mostrar clínicamente que mi hijo no estaba enfermo. Lo que hizo la PDI está mal hecho. Tengo todos los informes del hospital que demuestran que jamás estuvo en ese estado psicótico y que no tenía la enfermedad que ellos dicen que tenía. En ese sentido, la mamá de Kurt ha presentado informes a la fiscalía para acreditar que su hijo no tenía ninguna de estas patologías. Dijo, también tengo el informe del mejor especialista de Sudamérica, por no decir del mundo, que le hace clases a la PDI, Giorgio Agostini, que dice que Kurt no padecía esquizofrenia y no tenía ningún estado psicótico. No estaba medicado. No voy a aceptar que la PDI hable lo que quieran para enlodar a mi hijo y tratar de tapar algo que todo el mundo sabe. ¿Y qué es eso que todo el mundo sabe? Que a Kurt lo mataron.
Sobre este punto, la mamá de Kurt criticó la labor de algunos detectives en la investigación por la desaparición de su hijo. Por ejemplo, indicó que se mostró una prenda de ropa en un programa de televisión que sería de Martinson, pero que nunca se va a poder saber porque se rompió la cadena de custodia al sacarlo para la televisión. También cuestionó las declaraciones de una médica que señaló que su hijo padecía esquizofrenia, contra quien presentó una querella por el presunto entorpecimiento de la investigación. Ella rompió un secreto profesional y dice que mi hijo padecía esquizofrenia y que no se dejó de tomar nunca los remedios. Ella nunca lo atendió. Yo tengo todos los datos de neurología. Mi hijo no tenía nada. Agregó además que manejo la tesis de homicidio porque mi hijo no era una persona suicida. Él tenía un Dios universal que no acepta el suicidio. Él no lo iba a hacer y por lo que yo hablé con él no tomaba pastillas. Sin embargo, un medio de comunicación señala que Kurt tenía el proyecto de instalar una disco subterránea y que para financiar ese proyecto hablaba de minas de oro y otros minerales, según lo que los testigos habían dicho. Y que además la PDI, hablando con cercanos y familiares, habían establecido que cuando Kurt tenía 19 años había dicho que escuchaba voces, por lo que había sido llevado por sus papás a una clínica del sector oriente de Santiago y que se le había diagnosticado algún tipo de trastorno psicológico y que por esta condición, cuando tenía episodios de estrés, se le podía activar cuadros de delirio y alucinaciones. Al parecer, un pilar fundamental en estas conclusiones de la PDI fue la declaración de una profesional del Hospital del Salvador, quien en 2004 le suministró medicamentos a Kurt para aminorar un trastorno del sueño que lo afectaba. Ella declaró que las conductas de Kurt antes de desaparecer eran propias de pacientes con esquizofrenia, y esto lo dijo en base a las declaraciones de los supuestos testigos que supuestamente lo habían visto, porque ella nunca fue la médico ni trató a Kurt. Y en esto se basó la PDI para sostener esa teoría que quedó plasmada en sus informes policiales. Otra hipótesis es que Kurt vio algo relacionado con la droga y cosas terribles que pasaban en San Pedro, esto en palabras de su madre, y que lo habrían matado y hecho desaparecer por eso, que le decían el sapo. La madre de Kurt dudaba que su hijo se viera involucrado en el consumo de drogas, pero dice que era imprudente y no se quedaba callado, y quizás esa fue su perdición. Acerca de la investigación, la familia ha dado vueltas cielo, mar y tierra para encontrar a Kurt. El miércoles 26 de noviembre de 2014, después de 5 días de no saber nada de su hijo, la mamá avisó a sus hermanos y al padre de Kurt. Viajaron a San Pedro, alojando en donde pudieran para mantenerse ahí buscando a Kurt. Dice que cuando estaban en San Pedro, cada día se sentaban a planificar la búsqueda del día siguiente, y que al principio la gente se acercaba y les daba distintas versiones de lo ocurrido, pero que luego de un tiempo los miraban con desprecio porque algunos opinaban que tanta búsqueda y tanta policía era perjudicial para el turismo de San Pedro. Incluso el papá de Kurt ponía carteles con la foto de su hijo y en los locales se los arrancaban o despegaban. El sábado siguiente a la desaparición, un taxista encontró los documentos de Kurt en el paradero junto a las cocinerías aledañas al Estadio Municipal de San Pedro. Y 2 días después apareció en el mismo lugar su tarjeta de cuenta RUT. Esto me parece muy extraño, pero es posible que alguien haya encontrado los documentos antes y se haya llevado solo la tarjeta para sacarle plata, y al no poder o darse cuenta de lo mediático del caso, hubiese decidido devolverla en el mismo lugar donde la había encontrado. La familia en estos 8 años sufrió muchos avisos de pistas falsas y también versiones contradictorias. Algunos dicen que lo vieron circular con polera, otros sin polera, otros que estaba eufórico y otros decían que estaba deprimido. Otros incluso dijeron que lo vieron en Bolivia. Además, el hotel donde Kurt trabajaba en un inicio dio respuestas confusas. Dijeron que Kurt había renunciado porque echaba de menos a la familia, luego que lo habían despedido por un conflicto con unos turistas, y luego que no había llegado a trabajar ni a retirar su sueldo. El jefe de guías del Hotel Alto Atacama, según un hermano de Kurt, ha dado al menos 6 versiones diferentes de lo que había pasado, que además fue él
quien presentó la denuncia por presunta desgracia el 26 de diciembre de 2014, lo que para la familia fue sospechoso. En los 2 primeros meses de investigación se sumaban 500 kilómetros de búsqueda a pie y 2000 kilómetros de búsqueda en vehículos, más allanamientos, sobrevuelos en helicóptero y filmaciones con drones, así como excavaciones con maquinaria. Sin embargo, hubo errores. Por ejemplo, se allanó y registró el hotel casi un mes después de la desaparición, cuando obviamente ya no quedaría ninguna evidencia. De los 90 trabajadores del hotel y de las cámaras que había, nadie vio nada, ni se registró nada. De hecho, las cámaras funcionaron bien el 23 y el 25 de noviembre, pero justo el 24 no se activaron. Otro dato freak es que el dueño del hotel es hermano de un tipo que fue investigado por lavado de activos provenientes de narcotráfico en el marco del caso Riggs. A los 11 días de desaparecido, la hermana de Kurt encontró a 4 kilómetros de San Pedro, en la entrada de la quebrada de Vilama, un poncho de lana de vicuña que la madre y prima de Kurt reconocieron como de su propiedad. Esto es al menos extraño, porque los testigos en su mayoría dijeron que él iba deambulando con el torso descubierto, y otros pocos dijeron que con polera. Pero, ¿y el poncho? Además, unos dicen que iba con jeans y otros dicen que iba con pantalones café. Una teoría es que efectivamente Kurt supiera algo sobre el tráfico de drogas descontrolado que existe en San Pedro, y que los testigos mientan al respecto de haberlo visto deambulando hablando solo, o bien que hubiese ido huyendo de algo asustado. Es difícil establecer realmente qué pasó y qué pasaba por la cabeza de Kurt en esos momentos. El tema de que Kurt pudiese haber sido un sapo en relación al tráfico de drogas en el lugar es una idea que tiene la familia y amigos cercanos, porque él estaba en contra de todo eso y solía quejarse diciendo que San Pedro estaba lleno de drogas, que todos mueven, que todos consumen y que estaba cada vez peor. El 12 de mayo de 2015, algo muy extraño sucedió. Un testigo, llamado Mauricio Sioca, fue encontrado muerto en su domicilio en San Pedro de Atacama, y él había sido interrogado por la desaparición de Kurt. Como anécdota, esta persona es primo de Fulvio Rossi y pariente de una autoridad en ese tiempo de Iquique, Luigi Sioca. Pero no solo eso, para el día de su muerte, que supuestamente fue un suicidio, estaba planificada una orden de entrada y registro a su domicilio. Aquí hay que entender que para que un tribunal dé lugar a una orden de entrada y registro es porque hay antecedentes potentes que dan cuenta de que en ese lugar se pueden encontrar medios de prueba, objetos o documentos importantes para la investigación. Es decir, algo había en la investigación contra Mauricio Sioca, o al menos que él supiera o tuviera en su poder cosas que podían iluminar la causa. Y misteriosamente apareció muerto, días después de haber declarado ante la PDI. La fiscalía descartó rápidamente, y quizás demasiado rápidamente, que el suicidio de Sioca estuviese relacionado con la desaparición de Kurt. El allanamiento finalmente se realizó y desconozco si se encontró algo relevante o no. Asimismo, según medios de prensa, incluso antes de la autopsia se señaló por parte de la fiscalía que se trataba de un suicidio sin intervención de terceros por temas amorosos. Esta arista es muy interesante porque Sioca estaba siendo investigado en el marco de la desaparición de Kurt porque apareció mencionado en un blog con publicaciones anónimas que señalaban un vínculo entre estas dos personas, fiestas clandestinas y tráfico de drogas. Se decía que Sioca también tenía un proyecto de poner una discoteca, compitiendo con el emprendimiento similar de Kurt en 2014 ante la municipalidad. Al parecer, la persona que había escrito esto en el blog había sido amenazada por Sioca al punto de tener que irse de la región de Antofagasta. En las publicaciones de ese blog se señalaba que la desaparición de Kurt
tenía que ver con presuntas redes de narcotráfico vinculadas a los restaurantes que tenía Mauricio Sioca. El blog planteaba que Kurt había sido asesinado para obstaculizar la construcción de su disco subterránea porque era una competencia a las fiestas clandestinas de San Pedro, poniendo en riesgo el proyecto de Sioca, que sería de hecho su segunda discoteca. Sioca incluso se jactaba de usar carabineros de civil para resguardar sus eventos. Hay un amigo de Kurt que estuvo presente en las primeras búsquedas que declaró en la prensa que cuando ellos iban a la policía a declarar oficialmente y decían que esto podía tener que ver con el tema de narcotráfico, la propia policía les decía no, ustedes están locos. Y además les decían que dejaran tranquilo al hotel. En todo caso, este amigo piensa que hay un homicidio gatillado por rencillas de Kurt con el hotel. También se hizo una diligencia liderada por el grupo llamado Los Topos, un grupo rescatista, en que se realizó una excavación en el hormigón de la estación fluviométrica del río San Pedro, en donde se había encontrado una anomalía, la que finalmente resultó ser solamente una bolsa de aire. Durante la investigación se tildó a Kurt de narcotraficante, pero la madre de él explica que en conversaciones con carabineros, ellos mismos le dijeron que su hijo no era traficante, sino todo lo contrario, que le decían el sapo. De hecho, su idea de poner una disco era hacerla en regla y legal para competir con las clandestinas. Al revisar sus cuentas se pudo ver que el dinero que tenía era de ayudas de su madre sin movimientos sospechosos que dieran cuenta de que traficaba. Otro dato es que el Ministerio Público se demoró 3 meses en desbloquear el celular de Kurt y que conforme a lo que se encontró, la última conexión de él a Internet había sido a las 15 horas en las inmediaciones del hotel donde trabajaba, cuando los testigos habían dicho que lo habían visto caminando hacia el norte. En todo caso, las horas no hacen imposible ambas cosas, pero lo que sí es raro es que se supone que él se había ido del hotel a las 13 horas, ya sea porque se sentía mal o porque lo habían echado, dependiendo de la versión que creamos. Hay otra hipótesis que encontré en una revista independiente que entrevistó a la madre de Kurt, que dice que en el hotel donde trabajaba lo habían golpeado en las cercanías o dentro del mismo hotel y lo habían sacado por un camino lateral hasta un lugar denominado La Cornisa, donde habrían tirado su cuerpo, ya que al parecer en ese lugar se habría encontrado una pretina de pantalón claro que habría sido el pantalón que usaba Kurt. En cambio, hay un supuesto elemento que apoya la tesis de que había estado huyendo de alguien que lo perseguía, que es que una testigo lo vio caminando cerca del río y que en un momento pasó una camioneta de doble cabina o cabina y media, y esta testigo vio que Kurt se agachó, como escondiéndose. Esta hipótesis fue postulada por Francisco Pulgar, criminólogo que prestó apoyo a la familia de Kurt. En diciembre de 2016, el Ministerio Público, que en 2015 incluso designó un fiscal de la Fiscalía de Calama con dedicación exclusiva para investigar esta desaparición, decidió cerrar la investigación, pero la familia apeló esta decisión pues había muchas diligencias que no se habían realizado. El medio independiente Verdad Ahora destaca que justo cuando se acabó la designación de exclusividad del fiscal para investigar, Mauricio Sioca murió, y que luego de esto el fiscal nacional se rehusó a extender el plazo de fiscal exclusivo para la causa. La hermana de Kurt señaló que se había analizado la arista de suicidio o de accidente, pero que no se había analizado la arista de homicidio. Además dijo que había habido comportamientos o declaraciones erráticas por parte de los trabajadores del hotel, y que, por ejemplo, el jefe directo de Kurt tenía una vinculación estrecha con Mauricio Sioca. La madre de Kurt señala que el político Fulvio Rossi había intervenido con la investigación judicial para que no se allanara la casa de su primo, pero sobre esto no existen mayores pruebas. Asimismo, un hermano de Kurt cree, según declaró a la prensa, que en realidad no hay nexo alguno entre la muerte de Sioca y la desaparición de su hermano Kurt. En marzo de 2017, la Corte de Apelaciones de Antofagasta ordenó la reapertura de la investigación. Recién en diciembre de 2017 se efectuó la reconstitución de escena, que consiste en ubicar a todos los testigos y circunstancias tal y como estaban el día en que Kurt desapareció. En todo caso, desconozco qué resultados tuvo esa diligencia.
En mi opinión, de acuerdo con la familia de Kurt, es que si hubiese sido un accidente o un suicidio, ya lo habrían encontrado. De hecho, la PDI planteó que podría haber sido víctima de hipotermia. Pero, ¿dónde está el cuerpo? Yo creo que fue asesinado y que alguien hizo desaparecer el cuerpo, ya sea desmembrándolo, quemándolo o como fuera para no dejar rastros. Y como dijo un funcionario de Carabineros en retiro, justamente hablando del caso de Matute Jones y de Kurt Martinson, para lograr la impunidad de estos ilícitos, las organizaciones criminales, como las del narcotráfico, necesariamente tienen que tener contacto o una relación o interrelación con la administración pública, sea hasta del orden de funcionarios administrativos políticos, del orden judicial y del orden policial. La familia de Kurt finalmente creó la Fundación Kurt Martinson de búsqueda de personas desaparecidas, que ahora se llama Fundación Desaparecidos Chile, que tiene una página www.desaparecidoschile.cl en que es posible hacer donaciones para su labor que va desde apoyo emocional, psicológico hasta apoyo legal. Los invito a seguirme en Instagram y dejarme sus comentarios en Anchor o en Instagram sobre este caso y qué opinan de las diferentes teorías. Me despido, que tengan una buena semana, cuídense, miren siempre hacia todos lados y nos vemos en un próximo capítulo.